Buenos días, yo les voy a hablar sobre los presidentes de Ecuador desde 1950 hasta el 2000. Empezamos con Galo Plaza Lasso de 1948 a 1954, que él formó parte del Movimiento Cívico Democrático Nacional. Nació en Nueva York el 17 de febrero de 1906, fue un ecuatoriano por nacimiento. Su gobierno empezó desde el 1 de septiembre de 1948 y se caracterizó por tener un gobierno de paz, libertad y tranquilidad, en el cual impulsó a la agricultura y a la economía. Velasco Ibarra de 1952 a 1956, este presidente se caracterizó por tener muchos mandatos en la presidencia. El primer mandato empezó su carrera política, el segundo en enero de 1940 y el 1 de junio de 1952 por tercera vez. Construyó 311 escuelas, 1.359 kilómetros de carreteras nuevas y mejoradas que él elaboró. Camilo Ponce Enrique de 1956 a 1960 fue un ecuatoriano, abogado, dirigente del Partido Conservador, presidente de la República del 56 al 60, donde construyó el Palacio de Carondelet, la Cancillería, la Caja del Seguro, el Hotel Quito y las residencias estudiantiles de la Universidad Central en Guayaquil y Quito. José María Velasco de 1960 a 1961, cumpliendo su cuarto mandato. Este presidente se postuló en 1960. Continuamos con Carlos Julio Arosemena de 1961 a 1963. Fue un político ecuatoriano que ocupó numerosos cargos públicos. 2 años a principios de los años 60 del siglo XX y se caracterizó por tener gran sensibilidad social. Un golpe de Estado acabó con su gobierno, dando por terminado su mandato presidencial. Ramón Castro Gijón, de 1963 a 1966, fue un presidente de Ecuador desde el 11 de julio de 1963 al 29 de marzo de 1966, donde estuvo con la Junta Militar del 63 y gobernó Ecuador entre esos años anteriormente mencionados. La Junta tuvo carácter provisional con objetivo de redacción de una nueva constitución a su cargo, en la cual sí se elaboró esta nueva constitución y se logró cumplir con el objetivo anteriormente propuesto. Clemente Yaroví Indaburu nació en Barcelona el 10 de agosto de 1904 y murió en Guayaquil el 19 de julio de 1981. Fue un político ecuatoriano y presidente de Ecuador desde 1962 hasta el 66. Dio libertad a presos políticos, no apresó ni desterró a nadie. Gobernó con independencia a los partidos y formó un gabinete de concentración nacional. Otto Arosemena Gómez, de 1966 a 1968, nació en Guayaquil el 19 de julio de 1925 y murió el 20 de abril de 1984. Este presidente fue un político abogado guayaquileño, donde ocupó cargos anteriormente mencionados. Este presidente llamó a un programa Bárbaramente Libres, en donde se buscaba un nuevo presidente de la República, dando como nuevo presidente al doctor Velasco Ibarra. Otra vez se religió el 31 de agosto de 1968. Continuamos con Jaime Roldós Aguilera, que nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940 y murió en Celica el 24 de mayo de 1981. Este presidente gobernó el país durante 1 año, 9 meses y 14 días. El joven presidente gozó por mucha simpatía, altas cualidades humanas, morales, sociales, cívicas y alta preparación académica. Murió el 24 de mayo de 1981 por un accidente aéreo que tuvo. Osvaldo Hurtado Larrea nació en Chambo el 26 de junio de 1939, es un político y cientista social ecuatoriano, fue presidente del Ecuador entre el 24 de mayo de 1981 hasta el 10 de agosto de 1984, después de un accidente aéreo del presidente en funciones de Jaime Roldós Aguilera, del cual era su vicepresidente. Subió al cargo este presidente. León Febres Cordero nació en Guayaquil el 9 de marzo de 1931 y murió el 15 de diciembre del 2008. Fue un político ecuatoriano, dirigente del Partido Social Cristiano, presidente del Ecuador entre los años 84 y 88, legislador entre los años 70 y 84.
Fue alcalde de Guayaquil en 2 periodos, el primero en 1992 hasta el 1996, que fue reelegido ocupando el cargo hasta el año 2000, y de ahí se retiró de la política. Rodrigo Borja Ceballos. Nació en Quito el 19 de junio de 1935, fue un político y jurista ecuatoriano. Fue un presidente del Ecuador del 10 de agosto de 1988 hasta el 10 de agosto de 1992. Desde temprana edad se dedicó a la política, fundador ideológico y figura máxima del Partido Socialdemócrata Izquierda Democrática, con el cual fue candidato presidencial entre los años 78, 84, 88 y 98. Ganando las elecciones presidenciales en el año de 1988. Además ha sido diputado en el Congreso Nacional entre algunos años. Continuamos con Sixto Durán Ballén, que nació en Boston el 14 de julio de 1921 y murió en Quito el 15 de noviembre del 2016. Fue presidente de la República del Ecuador entre el 10 de agosto del 92 y el 10 de agosto del 96. Su gobierno estuvo marcado por fuertes caídas de las medidas económicas de la guerra del CENEP, que pasó en esos tiempos, y comenzó con la modernización del Estado, una notoria reducción de la inflación, incremento de la reserva monetaria, apertura de diálogo con los pueblos indígenas y la creación del FICE, que es el Fondo de Inversión Social de Emergencia. Continuamos con Abdalá Bucaram. Nació en Guayaquil el 4 de febrero de 1952. Es un político y abogado ecuatoriano de origen libanés. Fundador del Partido Roldosista Ecuatoriano, fue presidente del Ecuador durante un periodo comprendido entre el 10 de agosto del 63 y el 6 de febrero de 1997, el cual finalizó con su destitución por votación del Congreso con 44 votos a favor y 82 posibles, aludiendo a incapacidad mental para gobernar. En medio de manifestaciones populares y acusaciones del golpe de Estado, estuvo prófugo de la justicia ecuatoriana por 20 años hasta por su causa prescriptió. Fabián Alarcón. Nació en Quito el 14 de abril de 1947, fue presidente del Ecuador por designación del Congreso Nacional tras la destitución de Abdalá Bucaram. Por primera vez entre el 6 y el 9 de febrero de 1997 y nuevamente entre el 11 de febrero del 97 y el 10 de agosto del 98. Rosalía Arteaga Serrano. Nació en Cuenca, Ecuador, el 5 de diciembre de 1956. Es una activista social, escritora política ecuatoriana. Ejerció como presidente del Ecuador entre el 9 y el 11 de febrero del 1997. Fue la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional del Ecuador. Yamil Maguad. Nació en Loja el 29 de julio de 1949. Es un abogado político ecuatoriano de ascendencia libanesa y alemana. Maguad fue electo presidente del Ecuador en 1998. No culminó su periodo presidencial ya que fue cesado por sus funciones en enero del 2000. Fue líder desaparecido del Partido Ecuatoriano Democracia Popular. Antes de llegar a la presidencia del Ecuador, Yamil Maguad desempeñó cargos como diputado entre el 90 y el 92 del Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de Quito durante 2 periodos consecutivos. Durante su mandato se destacó la crisis financiera y entre el año de 1999. Gustavo Novoa. Nació en Guayaquil el 21 de agosto de 1937. Es un catedrático universitario y político ecuatoriano. Fue presidente del Ecuador el 21 de enero del 2000 hasta el 15 de enero del 2003. Y terminamos con Lucio Edwin Gutiérrez, que nació en Quito el 23 de marzo de 1957. Es un ingeniero civil y ex militar ecuatoriano, nacido en la ciudad de Quito el 23 de marzo de 1957 y fue presidente del Ecuador entre el 15 de enero del 2003 hasta el 20 de abril del 2005. Actualmente es el líder de la agrupación política Sociedad Patriótica. Así concluimos con los presidentes desde 1950 hasta el 2000. Gracias.